Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos en esta hora de la madrugada. Ya eh, quiero compartir contigo y saber que Dios es bueno y que sepas que Dios nunca te deja solo. Siempre Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Él lo ha prometido. Amén. Quiero en esta hora compartir contigo un encuentro con los avivadores, una serie que hemos comenzado, la cual es un placer para mí poderla compartir, porque no podemos quedarnos con la bendición, sino que tenemos que seguir regando la bendición para que otros sean bendecidos y esas otras personas bendigan a otras personas por medio de la bendición. Entonces, estamos acá en el capítulo 33 de un encuentro con los avivadores. Y hablamos de George Whitefield, uno de los grandes avivadores de, de ese tiempo, la cual se dejó usar por Dios. Siendo un joven, siendo todavía una persona, un hombre joven, Dios lo usaba de una manera poderosamente. Amén. Entonces dice así, de la siguiente manera. Dice, los albores del destino se manifiestan. George Whitefield tenía 18 años cuando entró en Pembroke en noviembre de 1732. Muy pronto sus habilidades como siervo tuvieron gran demanda debido a su entrenamiento en Belgium. En la Belgium se llamaba la cantina o la caverna de su mamá. Dice que sus habilidades como siervo tuvieron gran éxito, gran demanda. ¿Por qué? Porque él estaba en ese tiempo sirviendo era un sirviente de los estudiantes que tenían una buena posición, un renombre, tenían dinero. Él era el sirviente de ellos, el que le cargaba los libros, el que le buscaba las cosas. Y bueno, gloria a Dios, Dios honra a aquellas personas que muchas veces se humillan. Entonces dice, era muy trabajador y sabía cómo atender y agradar a los clientes. Desarrolló la reputación de ser diligente, amigable y sobre todo humilde. Sin embargo, su primer año fue solitario, pues luchaba por mantener tanto sus obligaciones como sus estudios. Mientras tanto, también luchaba en su búsqueda de Dios y de su propio destino. Podemos ver que muchas veces personas dicen, no, es que yo no fui nadie o yo no soy nadie porque mis padres no me ayudaron. O es que yo no soy nadie porque mis padres no me apoyaron. O porque no tuve quien me apoyara. No, es que nosotros muchas veces no llegamos a ser alguien en la vida. Y es porque nosotros mismos no nos lo proponemos. Si tú te lo propones, tú puedes llegar a ser el hombre más exitoso o la mujer más exitosa en el mundo. Sin importar el lugar donde venga o quién eras antes. Lo importante es la perseverancia que tú tengas, el deseo, las ganas de salir adelante sin importar la lucha, sin importar la adversidad que está al frente. George Whitefield era sirviente de su compañero de clase y él les servía a ellos y lo hacía con amor. También estudiaba y también buscaba de Dios. Y fue un hombre exitoso, que hoy por hoy se habla de este gran avivador. Dice, en algunas ocasiones se sentía llamado a predicar, en otras no se sentía merecedor de ese llamado. Trató de hacer las paces con Dios, vistiéndose y comiendo modestamente. Oró y ayunó, asistió de forma regular a la adoración pública y se obtuvo con obstinación de los placeres mundanos. El joven George participaba de la creación del Club Santo, un club que creó John Wesley, Charlie Wesley, donde ellos eran líderes y él hizo parte de ese club llamado el Club Santo. Lo llamaban los mismos estudiantes el Club de los Santos, porque eran los oradores. Y a pesar de que las demandas de su cliente y las clases no le dejaban tiempo para buscar la comunión, con el creciente grupo de metodistas, hacia el final del año se hizo conocido para uno de los líderes del club, Charlie Wesley. Al final de año él se hizo conocido. ¿Por qué? Fue Dios que lo llevó a ese lugar. ¿Por causa de qué? De la perseverancia. De que a pesar que tenía responsabilidades como servirle a los estudiantes, estudiar,
también tenía esa puntualidad, esa disciplina, esa responsabilidad de llegar o de ir al sitio donde adoraban. Y eso lo hace visible ante los ojos de Dios y Dios te honra con los hombres. Dice que se hizo visible con Charlie Wesley, uno de los que hacían parte en aquel lugar. Y Charlie Wesley tenía una posición económica, con sus padres tenían una muy buena posición económica. Pero Charlie lo vio y me imagino dijo, este hombre tiene algo, la cual dijo, lo voy a agarrar, algún instrumento es este hombre. Y lo vio, pero fue porque Dios lo honró, Dios lo exaltó. ¿Por causa de qué? De su perseverancia, por causa de la búsqueda hacia Dios. Y Dios causó algo maravilloso en George Whitefield. Dice, en algún momento de 1735, George se enteró de que una mujer de las que vivían en un workhouse había tratado de cortarse el cuello. Como sabía que John y Charlie Wesley estarían dispuestos a aconsejarla, le envió un mensaje a través de una vendedora de manzanas a quien le exigió que no revelara su identidad. No quería ser como vanaglorioso y sentirse como el héroe, sino en la humildad. Y dice, sin embargo, ella no obedeció sus órdenes y le contó a Charlie que Whitefield le había enviado el mensaje. Al saber su identidad, Charlie lo buscó para invitarlo a desayunar. Dijo George, acepté la oportunidad con agradecimiento. En aquel tiempo mi alma estaba sedienta de algunos amigos espirituales que levantaran mis manos cuando caen y que fortalecieran mis rodillas débiles. Él necesitaba unas personas que lo fortalecieran en el mundo espiritual, que lo ayudaran, que lo instruyeran. Él necesitaba una persona que lo ayudaran a direccionarse, a buscar un rumbo. Eso necesitaba George Whitefield. Y enseguida él quería tener esos amigos. Y enseguida se unió a Charlie Wesley. Y asimismo se iba acercando a John Wesley. ¿Por qué? Porque él tenía ese deseo. Entonces dice, Charlie, tutor universitario y 6 años mayor que George, estaba impresionado por el joven George y lo invitó a unirse al Cruz Santo. Dice que Charlie, universitario de 6 años, o sea, era una persona ya bien avanzada en la universidad. Y dice que la amistad floreció rápidamente. Charlie le prestó varios libros que cambian la vida, de los cuales el más profundo, según George, era Life of God, que significaba la vida de Dios en el alma del hombre. Dice, de Henry Scougal, un joven profesor de religión escocés que había muerto en 1657, a los 27 años. Después de leer ese libro, George nunca sería el mismo. Dice que George Whitefield se unía a estos hombres y después lo invitaron a él a unirse al grupo santo, donde estaban los adoradores, donde estaban aquella gente que oraban, que buscaban de Dios, que enseñaban la palabra, que aconsejaban. Muchas personas están en este tiempo quizás pasando cosas difíciles y están quizás muchas veces hasta a punto de quitarse la vida. Pero una sola palabra puede salvar una vida. Así que únete y haz parte de esa familia y dale una palabra de aliento a aquella persona que está desesperada. Porque muchas veces una persona está en un momento tan difícil de su vida que está como yéndose a un precipicio. Está pasando el momento más difícil que la única solución que consigue es la muerte. Muchas personas quizá en este tiempo están a punto de quitarse la vida. Pero si tú te dejas usar por Dios, tú puedes ser una bendición. Así como George Whitefield. George Whitefield se dejó de usar por Dios y le envió un salvavidas a esta mujer para que la aconsejaran, para que hablaran con ella. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a quitar la vida. Fue instrumento de Dios. Entonces debes levantarte como instrumento de Dios. Y sé ese salvavidas sobre una persona que hoy día quizá lo necesita. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.